noches, licenciados, compañeros. Nosotros somos el grupo número 6 y nos toca exponer acerca del laboratorio químico forense. Hay que decir que vamos a decir conceptos claros para poder entender qué es un laboratorio químico forense y cuáles son sus funciones. Como antecedentes tenemos que en el año de 1889 en Francia se realizó una de las primeras investigaciones registradas en la química forense. La misma fue encabezada por el francés Alexandre Lafayette, quien logró reconocer el cadáver de una persona desaparecida, efectuando una investigación mediante análisis de una hebra de cabello de la misma víctima. Hay que decir que los laboratorios para esa época eran como clandestinos, ya que era una ciencia que iba surgiendo y no todos tenían la posibilidad de tener uno. Entre los primeros laboratorios tenemos que se hicieron en los áticos de los juzgados, a pesar de que ayudaban a la investigación de los delitos, esos no tenían tanto poder económico ni tampoco las herramientas para hacer uno formal. En el análisis de partículas de polvo por Edmund Lockhart le llevó a desarrollar una de las principales y fundamentos de la ciencia forense, que decía, un criminal deja algún rastro en la escena del crimen y se lo lleva. Llamó a este principio el principio de intercambio. Utilizó esta nueva y poderosa técnica para vincular a los sospechosos con la escena del crimen, mediante el examen de pelos, fibras y polvos que estos dejaban. Hasta la actualidad, este fue uno de los mejores hallazgos que se han hecho en los laboratorios en la química forense, hasta después de la llegada del ADN. Cuando hablamos de la prueba del ADN o el ADN, hay que decir que cuando se investigaba un delito se utilizaban las muestras de sangre o de las huellas dactilares, pero esta no era muy recomendable ya que su proceso llevaba mucho tiempo y atrasaba el juicio, por lo cual cuando apareció la prueba del ADN, esta la reemplaza, ya que esta es mucho más certera con los medios de prueba y con el análisis de los sospechosos. Hay que decir que también que el ADN en sus inicios no fue tan recomendado cuando se hacía la prueba de paternidad, ya que el ADN, como era muy vasto, esa prueba se tardaba 6 meses. Pero esto fue cambiando, ya que en el año de 1996, en el Reino Unido, se hizo un análisis de los sistemas biológicos que tiene la persona, por lo cual con esa recopilación se pasó que la prueba de paternidad pasara de 6 meses a 15 días, máximo un mes. En cuanto a la conceptualización, cuando hablamos de un laboratorio común, tenemos que decir que son aquellos que cualquier persona que tenga un conocimiento limitado o bajo puede hacer cualquier investigación o experimento. Cuando nos referimos al laboratorio químico, es un lugar donde se realiza la observación de características científicas, en las que se obtiene información generalmente de forma de datos, que conducen a la elaboración de un informe una vez que se cumple todo el trabajo del laboratorio. Cuando hablamos de laboratorio químico, aquí no es donde se hace toda la investigación completa, sino que aquí se hace el muestreo y se hace una valoración y se anotan todos los datos que se tienen para que posteriormente, más adelante en el laboratorio, se haga un informe total. El laboratorio forense permite a los organismos del orden público investigar las escenas del crimen, identificar a los delincuentes, resolver crímenes y producir las pruebas forenses para el uso en un tribunal de justicia. En el laboratorio forense aquí sí ya vemos que se está investigando el crimen. Aquí sí se pueden hacer ya como se llama, se pueden hacer ciertas aseveraciones o resultados. En el caso de un homicidio, se está investigando un cuerpo y tiene 3 impactos de balas. Por simple lógica podemos deducir que los impactos de balas lo asesinaron, pero aquí en la investigación puede arrojar que previamente se le utilizó ciertas herramientas como ahogamiento para asfixiarlo y matarlo principalmente por esa causa, no necesariamente por los impactos de balas. El laboratorio químico toxicológico atiende las solicitudes de análisis de evidencias físicas, biológicas para identificar la presencia de drogas, alcohol, venenos y otras sustancias de interés para la investigación forense. El laboratorio químico toxicológico, aquí es donde vemos, donde se realizan las pruebas de carácter científico cuando tienen que ver con los organismos que tiene el ser humano, ya sea con semen, sangre o cualquier otra huella que ayude a identificar el patrón químico que tiene la persona, ya sea en el ADN o en otra. ¿Cuál es el objetivo de los laboratorios forenses o químicos? Establece el diagnóstico genérico o individual, este último por medio de los fragmentos polimorfos en aquellas cosas en las que interesa una investigación criminal, tal como ocurre en los delitos contra la libertad sexual, homicidios, lesiones, violencia contra la mujer, etc. También se pueden
realizar estos diagnósticos en cadáveres o en personas vivas, ya sea con la prueba de sangre o de semen. ¿Quién es un químico forense? Un químico forense es un químico profesional que analiza la evidencia que se obtiene en una escena de crimen y llega a una conclusión basada en las pruebas de investigación que hace con los procesos de evidencia. El trabajo del químico forense es identificar las características de evidencia como parte del proceso más grande para resolver el crimen. Los químicos forenses son una ayuda para el sistema judicial, ya que estos se encargan de investigar todos los medios de prueba y peritajes que se hacen y se les solicitan, ya que estos también pueden llegar al tribunal y mediante el análisis que estos hacen pueden dar una aseveración, así pudiendo ver quién tiene la razón en un proceso, ya sea la parte acusada o la fiscalía. Los químicos forenses son muy importantes en la investigación, ya que por medio de su conocimiento podemos tener como la mayor certeza de cómo se cometió el delito y si el culpable es absuelto o es condenado. Requisito general del laboratorio químico forense. Hay que decir que iniciamos con imparcialidad. Desde el momento que se recibe una muestra o lo que se quiere investigar, todos los que trabajan en el laboratorio químico y los químicos deben de hacer una investigación de manera imparcial. Es decir, que no deben de cambiar nada, deben de notar lo que ellos hacen y no favorecer a ninguna de las partes en el proceso, ya que esto violentaría el debido proceso. Confidencialidad. Desde el momento que nuevamente se reciben las muestras, no debe de ser nada del diagnóstico, a quién se le está haciendo, a quién se le solicitó, y ninguna información a ningún tercero, aún que ha terminado el proceso o si está en el proceso. Requisitos relativos a la estructura. Cuando nos referimos a los requisitos relativos a la estructura, tiene que ver de cómo se va a iniciar la prueba, cómo se va a anotar, quiénes van a llevar esa prueba, el informe que se va a dar, a qué autoridad se le va a dar y cuáles son los requisitos del proceso. Tenemos la selección y verificación de evaluación de los métodos. Esto tiene que ver que en el momento que se recibe la muestra, tenemos que ver qué tipo de proceso se va a utilizar dependiendo de la muestra y la cantidad de tiempo que se va a llevar, y todo eso tiene que ser anotado desde el inicio hasta el final. El muestreo. Cuando hablamos del muestreo, tiene que ver con las muestras que se llevan con una muestra neutra que está en el laboratorio, que ahí se va a examinar y se va a determinar si tiene la misma consistencia y validez que la muestra neutra. Manipulación de los ítems de ensayo. Desde el momento que se lleva una muestra para investigar y también una muestra que se tiene en el laboratorio de forma neutra, se tiene que ver qué tipo de mecanismos se van a utilizar y cuáles no. Todo esto debe también de ser anotado. No todos pueden ser utilizados en el mismo proceso. Incertidumbre y validez de los resultados. Cuando hablamos de incertidumbre y validez de los resultados, tiene que ver que cuando se hace el muestreo, arroja ciertos parámetros o resultados. Si estos coinciden con la muestra neutra, es decir, que esta investigación resultó exitosa y no hubo ninguna interferencia y no hubo ningún agente exterior que resultara diferente a la muestra neutra. Requisitos del informe. Una vez que se hace la investigación, se hacen los pasos anteriores, aquí se deben de llevar un reporte de todo lo que se hizo, que se utilizó, que arrojó la muestra. Al final, todos los que participaron deben de firmar o sellar ese informe para verificar el debido proceso y llevarlo a su superior para que sea enviado a una instancia mayor, en este caso puede ser la fiscalía. Requisitos del sistema de gestión. Cuando son los requisitos del sistema de gestión, ya es lo último, que es a quién se le va a enviar esta muestra, tanto ya sea los videos, evidencia que se encontró y también todos los informes que hicieron los químicos, y posteriormente, si es necesario, que la entidad que fue solicitar esta investigación y al laboratorio pueda llevar a los químicos para declarar en un posterior juicio. Bueno, continuando con la exposición, mi nombre es Kenny Isabel Ramírez Lozano. Yo en este día les voy a hablar acerca de las áreas que se relacionan en el proceso de laboratorio. Para eso es importante conocer las diferentes ramas, valga la redundancia, como por ejemplo el derecho, la psicología forense, las ciencias básicas como la química, la física, la biología, la serología, la toxicología forense, la odontología forense, la antropología forense, entre otras ramas. En la siguiente filmina vamos a comenzar a estudiar el derecho y vamos a decir de que el derecho auxilia a jueces y tribunales en la administración de justicia, determinando el origen de las lesiones sufridas
por un herido a causa de la muerte mediante el examen de un cadáver. En este caso, el derecho se relaciona con la medicina forense en el aspecto de que trata de identificar quién cometió el hecho delictivo, quién fue la víctima que ha sufrido el daño que se le ha ocasionado y partiendo de eso es de que se determina qué se va a realizar, si se le va a iniciar un proceso penal a la persona, entre otras cosas, si se le va a dar algún tipo de indemnización a la víctima en algún hecho delictivo, por ejemplo, en una violación, entre otros delitos. Entonces, esta es la principal finalidad que tiene el derecho en relación con la medicina forense. Vamos a pasar a la siguiente filmina para estudiar otra de las ramas en la cual encontramos la psicología forense. La psicología forense es aquella que se aplica en los procesos judiciales para aportar conocimientos sobre el comportamiento humano que ayuden a resolver los casos. La psicología forense en este caso tiene principalmente dos finalidades. La primera de ellas puede identificarse a través de la psicología forense las actitudes que debe de tener la persona que ha cometido el delito. Partiendo de esto se determina si, por ejemplo, se ve sospechosa la persona, si las actitudes que tiene son como algo extrañas, también se puede determinar de que sí ha sido quien ha ocasionado el hecho delictivo, por ejemplo. También la psicología forense, por el otro lado, ayuda a analizar el grado de daño que se le ha causado a la víctima en la realización de un hecho delictivo, como por ejemplo en una violación. Se analiza, por ejemplo, qué tanto ha sido el daño que se le ha ocasionado a la víctima, o en el caso también de las lesiones, entre otros delitos. Entonces, esta es la principal finalidad que tiene la psicología forense. Ahora vamos a pasar a la siguiente filmina. Ahí podemos ver la serología forense, que es aquella que se encarga de la identificación y caracterización de la sangre y otros fluidos del cuerpo en los laboratorios. En este caso, cuando se encuentra una escena del crimen, se determinan todos los fluidos que se encuentren. Por ejemplo, si se encuentra sangre, se analiza de quién es la sangre y partiendo de esto es de que se apoya la serología forense para identificar a quién corresponden los diferentes fluidos que se encuentran. Entonces, esta es la principal finalidad que tiene esta rama. En la siguiente filmina vamos a estudiar la toxicología forense, que es una rama de la toxicología que estudia los métodos de investigación médico-legal en los casos de envenenamiento y muerte. En este caso, digamos, si se encuentra en una escena del crimen y se encuentran, digamos, por ejemplo, botes o que tienen algún contenido como, por ejemplo, medicina o algún tipo de sustancias como esas, como drogas, por ejemplo, en ese caso, lo que analiza la toxicología forense es primero analizar si en realidad estamos, por ejemplo, frente a una droga, marihuana, entre otros aspectos, los cuales pueden que hayan sido objeto de la realización del crimen. Por ejemplo, digamos, si se encuentran ahí, digamos, por ejemplo, marihuana, un ejemplo, entonces se determina de que, digamos, la persona que cometió el delito estaba drogada y que a partir de eso también cometió el delito. O sea, son diversos factores que se analizan con la toxicología forense. Igual también en el ejemplo existe el delito de cuando se le encuentra droga a la persona, marihuana en el caso se determina y se hace un análisis pericial en el cual se determina si en realidad estamos frente a droga. Entonces, son diversos factores que se analizan con la toxicología forense y que ayuda en este caso para la investigación de un hecho delictivo o de un crimen que ha sido encontrado. Vamos a pasar a la siguiente filmina, en la cual vemos a la odontología forense. La odontología forense es la aplicación de los conocimientos odontológicos con los fines de identificación. En este caso, aunque parezca curioso, pero digamos si se llega a encontrar, por ejemplo, un diente, hasta con eso se puede identificar a quién corresponden esos dientes, ¿verdad? Entonces ayuda en ese aspecto a ayudar a la investigación, valga la redundancia, del hecho delictivo que se ha cometido. Entonces se analizan todos esos aspectos también. En eso ayuda la odontología forense. Ahora vamos a pasar a la siguiente filmina, la cual es la antropología forense. Esta tiene relación con la anterior, solo que en este caso se estudia principalmente los huesos, digamos, si vamos que a una escena y nos dicen ahí, creemos que hay restos de
de huesos de un ser humano, entonces se procede a la investigación y se analizan si en realidad esos huesos que se han encontrado pertenecen a una persona o puede ser que sea un animal, entonces ya no aplicaría el delito, ¿verdad? Entonces, en eso ayuda la antropología forense a identificar huesos que realmente vienen de personas. Vamos ahora a la siguiente filmina, en cual tenemos la entomología forense, que es el estudio de los insectos y ácaras, los cuales se encuentran sobre un cadáver, por ejemplo. Digamos, si una persona distinguimos que ha sido muerta y digamos, tiene algunas señas de que algo le picó o algo provocado por alguien, ¿verdad? O no sabemos. Entonces se analiza también cuál ha sido el motivo de la picadura, por ejemplo, de qué animal proviene y eso, y si alguien ocasionó esa muerte, porque puede de que haya sido intencional. Entonces, eso también ayuda a la investigación del delito, en eso ayuda la entomología forense. Ahora vamos a la siguiente filmina, en donde está la informática forense, que se encarga de analizar los sistemas informáticos en busca de evidencias que colabore en llevar adelante una causa judicial o una negociación extrajudicial. Con esto de las tecnologías sabemos que ya existen los delitos informáticos, entonces aquí se auxilia la informática forense para determinar si en realidad ha habido intención de cometer un hecho delictivo y se analizan todos esos aspectos. Ahora vamos a la siguiente filmina, en la cual vamos a hablar acerca de el levantamiento de la evidencia en la escena del delito. Como bien sabemos, para identificar, digamos, se llega a la escena del crimen, hay que seguir una especie de protocolo, se debe de seguir una serie de líneas para levantar la evidencia y no alterarla. Uno de estos son los que observamos, que se procederá a levantar todas las evidencias con valor sensible significativo, es decir, que tiene que levantarse la evidencia de una manera cuidadosa, de tal manera que no se altere. La siguiente, las muestras se referenciarán de forma individual antes de su fotografiado y o video grabado y levantamiento. Además, se fotografiarán las evidencias de forma precisa, con fotografías de conjunto general y de detalle. Las evidencias solo se manipularán estrictamente en lo necesario. Además, se levantarán las evidencias en forma separada, evitando mezclarlas. Por ejemplo, lo que les mencionaba anteriormente, en el caso de que se encuentren fluidos, hay que separar, por ejemplo, la sangre, si ha sido también una violación, el semen que se encuentra, o sea, se separan las sustancias de tal manera que no imposibilite identificar a qué persona corresponde, ¿verdad? No se mezclen los fluidos y las evidencias que se han encontrado. También se embalarán individualmente las evidencias, procurando que se mantenga su integridad e idoneidad. En este caso, por ejemplo, en el caso del delito que se encuentra a un sujeto marihuana, por ejemplo, entonces las sustancias que se le han encontrado, luego de analizar de que en efecto era marihuana, se debe de embalar y se debe de proteger esa evidencia de tal manera de que no se altere. Observar en esta filmina está la ley orgánica del Instituto de Ciencias Forenses. Por cuestiones de tiempo no la vamos a desarrollar una a una, pero sí lo principal, que son los fines que tiene esta ley. Una de ellas es la prestación del servicio de investigación científica en todo el territorio. Esto está regulado en el artículo 2 de la misma ley. Ahora vamos a pasar a la siguiente filmina, en la cual vamos a estudiar los equipos de laboratorio que son utilizados para lo mismo, para recepcionar la prueba y para cuidar de que no sea alterada. Uno de estos es el espectrofotómetro infrarrojo con transformada de Fourier, el cromatógrafo de gases acoplado a masas, el tester de pH, la campana de extracción de gases y el baño termostático. Ahora vamos a pasar a la siguiente filmina, en la cual vamos a ver los protocolos para la recepción de la muestra. Sabemos que con la finalidad de que la misma no sea alterada y se conserve tal cual como se encuentra en la escena del delito, se debe de seguir una serie de protocolos. Primero, aislar y proteger rápidamente la escena del delito. Recoger en primera instancia los indicios biológicos y preservar los rastros. Usar ropa protectora. Usar material descartable para extremar las condiciones de asepsia. No añadir conservantes a la muestra y el responsable comunicará a la muestra que sea peligrosa. Estos son todos los protocolos que se deben de seguir con la finalidad de que, como les mencionaba, la muestra no sea alterada.
Bien, hasta aquí mi intervención. Ahora mi compañero va a continuar con el siguiente tema, que es el Muy análisis buenas del noches, SEM. mi nombre es Nelson Antonio Romero Escobar y en esta ocasión yo les voy a hablar del análisis del SEM. Para empezar, vamos a determinar el estudio forense del semen. Y este es una de las áreas de la biología forense que se ocupa del estudio del semen en casos de delito contra la libertad sexual y contra la vida y la salud. Pero específicamente nosotros nos vamos a enfocar en qué es la espermatología forense y la vamos a definir según Santos Lobato como una de las ramas de la biología forense que contiene por objeto de estudio la identificación de los componentes del líquido seminal y que este procedimiento se fundamenta en la aplicación de métodos especializados para el desarrollo de la pericia biológica. ¿Y qué es lo que interesa en esto? Que nosotros a través de la espermatología forense vamos a obtener la información precisa para la relación de la evidencia obtenida tanto de la víctima como del agresor dentro de los delitos de violencia sexual. En la siguiente filmina encontraremos de manera general una definición tanto como la da el diccionario médico de Dorland, que la podemos definir como el semen lo podemos definir como un líquido emitido en la eyaculación masculina formado por las secreciones de las glándulas asociadas con las vías urogenitales y que contienen espermatozoides. Dentro de la composición del semen o dentro de la composición del esperma humano encontramos diversas cuestiones, tanto como los son residuos secos que van del 10 al 20%, tanto proteínas, vitaminas, aminoácidos, fósforo inorgánico, fósforo soluble, cloruros, urea, fructosa, glucosa, fosfolípidos, colesterol, ácido cítrico, ácido láctico. Incluso podemos encontrarlo dentro de un pH de 7,2 a 7,3 dentro de otros componentes dentro del mismo esperma humano. Aclarar que el esperma humano tiene distintos componentes que el esperma animal. Sin embargo, para el objeto de esta investigación, nosotros nos vamos a enfocar en la composición del esperma humano. En la siguiente filmina, nosotros encontramos la morfología del espermatozoide. Tanto diversos autores como la OMS en 1999 y Padrón en 1998 caracterizan que los espermatozoides constan de 3 regiones, que lo son la cabeza, el segmento intermedio o el cuerpo o flagelo. En la cabeza nosotros podemos encontrar el ADN y que por medio de métodos biológicos o moleculares podemos identificar y relacionar a los inculpados en los delitos de violencia sexual. En el segmento intermedio, que lo podemos encontrar en esta zona de acá, que lo señala en la filmina, y en la cola o flagelo, que es esta parte que señalo, es la que permite la movilidad del espermatozoide en sí. En la siguiente filmina encontraremos el estudio forense de las manchas del semen y lo vamos a enfocar en 3 puntos. El análisis o el estudio de las manchas del semen lo vamos a enfocar tanto en los casos de la víctima, en el caso de prenda de la víctima y en el caso de prenda de vestir del sospechoso. En el caso de la víctima, nosotros podemos hacer la obtención de la muestra por medio de un hisopado, según sea el caso, puede ser de la región vestibular del orificio cervical externo del fondo del saco vaginal. Posterior a ello, con la ayuda del espéculo vaginal, se obtienen los indicios tanto del semen o del esperma dentro de la vagina. En el caso de la prenda de la víctima, esta debe de procurarse que esté secas perfectamente a temperatura ambiente y esta se recomienda que sea embalada dentro de una bolsa más grande que la prenda para que esta no se dañe. Al igual que el caso de la prenda de vestir del sospechoso, debe ser embalada en distinta bolsa que la prenda de la víctima, en el caso para que no exista un contacto y esta pueda verse alterada. En la siguiente filmina encontraremos los métodos de orientación, que son los métodos o diferentes técnicas que permiten la evaluación de las manchas seminales. En la actualidad se aplican estos métodos.
Uno es el método físico, dos, el método microcristales fotográficos, colorimétricos y el método de certeza. Para seguir con la exposición, vamos a determinar los factores que influyen en la recuperación del semen. Estos pueden ser considerados de la ausencia de los restos seminales que pueden obedecer a las características fisiológicas propias del agresor, debido a que estos pueden haber tenido intervenciones quirúrgicas como lo son la vasectomía. Además, se pueden relacionar otros como el uso de preservativos por parte del agresor. Esto impide una recuperación del semen dentro de las prendas, etcétera, o que haya un contacto con la víctima. Incluso se puede hacer de otros métodos, pero esto es uno de los que influye en la recuperación del semen. También se puede hacer si impide la recuperación del semen la realización de lavados vaginales, anales, bucales por parte de la víctima antes de un análisis. La degradación del líquido seminal por efecto de los enzimas, pH o flora bacteriana. Ahora bien, los tiempos de permanencia de los restos seminales los vamos a encontrar tanto en la cavidad corporal, que pueden ser espermatozoide móvil o espermatozoide inmóvil. Dentro de la vagina y el cervix, nosotros podemos llegar a encontrar espermatozoide móvil, ya que permite la reactivación del mismo. Dentro de la boca, el recto y el ano, solo vamos a poderlos encontrar de manera inmóvil a partir de las 2 horas a las 31 horas, de las 4 horas a las 113 horas o de las 2 horas a las 44 horas. Nosotros vamos a encontrar el recojo de la evidencia seminal. Este proceso es realizado por el perito que con destreza y habilidad recoge todos los objetos encontrados dentro de la escena del crimen para ser posteriormente analizado, siendo realizado en materiales porosos o absorbentes, materiales compactos, no absorbentes, en la superficie de la piel, en la prenda de tela, procedencia de la víctima o del agresor, u espacios, como yo le decía anteriormente, el tipo de embalaje que se tiene que hacer con estas prendas, en hisopados de la secreción vaginal o balano o prepucial, como lo decía. El recojo de la evidencia seminal debe ser de una manera exacta y debe procurarse no tener un contacto con otros elementos que puedan incriminar o viciar, por decirlo así, la prueba pericial. ¿Ok? Esto es todo hasta este caso. Ahora les dejaré con mi compañera Jessica. Mi nombre es Jessica Joana Blar González. En este momento les hablaré un poco acerca del análisis de fibra. Ahorita les voy a hablar acerca de la definición. En ella se encuentra la fibra textiles, hilo y textiles. En la fibra, la estructura de origen animal, vegetal, mineral o sintético, parecida al pelo. Su diámetro no suele ser superior a centímetros. En las fibras textiles se refiere a las que pueden hilar o utilizar para fabricar telas mediante operaciones como tejido, trenzado o fieltrado. En hilo, la hebra larga y delgada de un material textil conformado por una o más fibras. En los textiles, término genérico aplicado generalmente a las telas tejidas, pero hoy se utiliza también para filamentos, hilazas e hilos sintéticos, así como para los materiales tejidos. En este momento les voy a hablar acerca de la casuística forense en el análisis de fibra, donde tenemos el homicidio, el secuestro, el abuso sexual, el hurto y los accidentes de tránsito. En las tomas de muestra tenemos lo que son los textiles, la fijación, hilos y fibras y embalaje. En los textiles podemos decir que están las manos, pinzas y muestras secas. En los hilos y fibras tenemos las pinzas, materiales adhesivos y material electroelástico. En la fijación tenemos lo que es la fotografía, video y esquema. Y en el embalaje tenemos lo que es el embalaje individual en papel, en plástico y debidamente marcado y rotulado. En los usos de fibras naturales tenemos
la hamaca y el cáñamo de Manila, fabricación de cordeles y revestimientos para cables telegráficos. El algodón, que es la elaboración de hilos y telas, de las semillas se extrae aceites para alimentos. El cáñamo se utiliza en la manufactura de cordeles. La estopa se usa para empaque. La boccia, utilizada para la producción de cordeles gruesos y materiales para costar. El lino. Sus fibras son materia prima para la textilería. De las semillas se obtiene aceite para pintura sobre óleo. Eramio. Las fibras se utilizan para producir hilazas y cuerdas gruesas, cables, cordeles, aislamientos de cables, tuberías para incendio, redes para pesca y bandas industriales. El sisal se utiliza para elaborar cordelería marítima por la acción de resistir el agua salada. El yute, por su propiedad de flexibilidad y brillo, se utiliza en el tejido de alfombras de tela para muebles y cortinas. En la clasificación de las fibras textiles tenemos las naturales y las hechas por el hombre. En las naturales tenemos animal, vegetal y mineral. En las animales tenemos la lana, la seda y el pelo. En el vegetal tenemos el algodón, el lino, el yute y el ramio. En el mineral tenemos el amianto y el asbesto. En las hechas por el hombre tenemos los polímeros sintéticos, que son las poliaminas y el poliéster. Y tenemos los polímeros artificiales, que es el rayón y el acetato. Y en otras tenemos las acrílicas. En las principales técnicas utilizadas en un análisis comparativo de fibra textil tenemos las características de fibra, que es mediante este análisis se pueden establecer las similitudes y diferencias en el tamaño, desgaste y disposición entre la urdimbre y la trama de un textil. De igual modo, se pueden comparar diferentes muestras textiles a fin de establecer fuente común de origen. En los métodos ópticos y electrónicos tenemos el examen óptico, que permite observar el aspecto general de una fibra y determinar sus principales características. Las dos preparaciones son examinadas con diversas dimensiones con microscopio Lex o Block 2 acoplados a una cámara de videosonido. En los métodos químicos acoplados a la óptica tenemos la medición de longitud a escala microscópica, que tiene por objeto la determinación de medidas de longitud sobre las particulares o fragmentos que pueden establecer características individualmente. Por ejemplo, tenemos la determinación de características de clase a través de la medición microscópica de campo y estrías en proyectiles disparados por armas de fuego. Asimismo, se pueden realizar mediciones de partículas de diferentes muestras del suelo, a fin de establecer diferencias en cuanto a su naturaleza. En el análisis cualitativo por disolución, tenemos que se utilizan solventes químicos más o menos específicos de la materia interesada. Este método no es normalizado, interviene pues más a menudo como ensayo de orientación para determinar la naturaleza de la fibra. Los ensayos de disolución revelan que las fibras de pregunta y de comparación son solubles en dimetilformamid de caliente. En el análisis térmico tenemos que es prácticamente sistemático. Se realiza sobre el sistema de análisis térmico FP80 Metler. La muestra dispositiva de un crisol transparente de 0,0 centímetros de diámetro interno introducido en una platina caliente ubicada bajo el lente de un microscopio. Este dispositivo permite observar los fenómenos de fusión cuando se eleva la temperatura. La utilización de una cámara de videosonde acoplada al microscopio permite visualizar el comportamiento de las fibras de calor. En los análisis físico-químicos tenemos también la espectrofotometría infrarroja con transformada de Fourier y la cromatografía sobre la capa delgada de alta eficiencia. En este momento abarcaré los tres. Que la espectrofotometría de absorción infrarroja con transformada de Fourier genera la obtención de espectros característicos de la estructura molecular del compuesto. Los análisis son realizados sobre un espectrómetro infrarrojo con transformada de Fourier Nicol 710, equipado con un detector de TGS en el marco de las frecuencias, pasando de 4000 a 400 centímetros. Estos espectros son semejantes entre sí. Los números de onda de 2239 a 2238 centímetros
son observados repetitivamente por las fibras de la comparación y de preguntas. Caracterizan la presencia del agrupamiento nitrilo. Las bandas situadas a 1724 y 1725 centímetros, la presencia de un agrupamiento carbólico, y que estas técnicas revelan que las fibras de comparación y de preguntas son los copolímeros acrílicos, presentando los mismos agrupamientos funcionales característicos y de morfología idéntica. Después de determinar la naturaleza de morfología de estas fibras, la cromatografía sobre capa delgada de alta eficiencia, que es el método químico de separación, permitirá comparar sus colorantes. Los colorantes extractados de una placa de silicio por medio de un aparato automático del CAM y del Dinormat 3. En este momento seguirá mi compañera. Mi nombre es Brenda Lizeth Pires Vázquez. Continuando con la exposición, ahora corresponde hablar sobre el análisis forense de la sangre. Los análisis de sangre se utilizan en la ciencia forense para ayudar a identificar a las personas que pueden estar involucradas en un delito. Los análisis de sangre se utilizan en los casos de crímenes sangrientos o del lugar del accidente para ayudar a identificar a las posibles víctimas, entre otros. En cuanto a la identificación de este análisis, se dice que la prueba de sangre en medicina forense se realiza por los científicos cuyo trabajo consiste en descubrir y examinar las huellas físicas de la sangre. Esta prueba se utiliza para establecer una sucesión entre los presuntos delincuentes, las víctimas y la escena del crimen o lugar de los hechos. Los científicos forenses reunirán sangre encontrada en la escena del crimen y la prepararán para una serie de pruebas químicas. Además, lo que es el análisis de sangre forense cuenta con lo que es la verificación. La verificación es un análisis de sangre que comienza con un proceso de verificación de una muestra encontrada en la escena del crimen. En algunos casos puede ser necesario establecer que el fluido en realidad es sangre. Además, en lo que es el análisis de sangre, esta cuenta con lo que son algunos tipos. Uno de los primeros pasos en el análisis de sangre forense es determinar el tipo de sangre. Esto se hace típicamente en una investigación forense utilizando el sistema ABO, que es una prueba sencilla que puede excluir rápidamente un individuo cuando las muestras de sangre no coinciden por su tipo. Además, entre los tipos que se encuentra está lo que es el factor RH y el ADN. El factor RH es el análisis forense de sangre, también analizado por el factor RH, que este factor es una proteína conocida que se encuentra en la sangre de algunas personas. El resultado de este factor son A positivo o A negativos. Además, el otro tipo con el que este cuenta es el ácido desoxirribonucleico, el ADN, ya que este contiene el mapa genético de un individuo que ayuda para poder tomar muestras de sangre y poder tener una coincidencia mucho más precisa con la muestra de un individuo. En cuanto al buscar evidencia de sangre, el forense debe tener en mente las siguientes interrogantes: que si en realidad el fluido es sangre, si es humana o de animal, a cuál clasificación pertenece, cuál es la edad de la mancha y de qué parte del cuerpo es. Además, para procesar las manchas de sangre en el lugar de los hechos, se recomienda como primero protegerlas, segundo localizarlas a través de la inspección ocular, tercero fotografiarlas cuidadosamente, cuarto grabar en video y ubicar su posición en el croquis, quinto levantarla y embalarla cuidadosamente, sexto la sangre fresca se recoge con un papel absorbente, séptimo objetos pequeños que contengan sangre se llevan al laboratorio. Y por último, como octavo, transportarlas al
al laboratorio inmediatamente. Además, lo que es el análisis de sangre forense cuenta con lo que son algunos patrones. Entre los que se encuentran está el patrón de flujo, que en cambio en la figura y dirección de la mancha de sangre, debido a la influencia de la gravedad o el movimiento del objeto, es el patrón de chorro. Este es el patrón que resulta del flujo de la sangre que salió del cuerpo a una presión formando un charco de sangre. Es el patrón de coágulo. Esta es la masa gelatinosa del tejido sanguíneo formado por factores coagulantes en la sangre, y ya que los coágulos detienen el flujo de sangre de una herida. Está lo que es el patrón de goteo sobre sangre. Es el patrón que resulta del goteo de sangre en sangre. Está el patrón en lanzamiento. El patrón de la mancha creada cuando la sangre es sacudida o tirada a una superficie u objeto en movimiento. Está el patrón arterial o de chorro. Este es el patrón de la mancha que resulta cuando la sangre sale del cuerpo bajo una presión ejercida causada por el rompimiento de una arteria. Y por último está el patrón de manchas circulares, que las manchas o gotas que se encuentran en superficies horizontales son de una forma circular, dependiendo de la altura desde donde éstas caen, ya que a mayor altura el impacto puede ocasionar que se proyecten en forma de estrella. Y continuando, lo que es el análisis de sangre cuenta con lo que son dos categorías, que está la categoría pasiva y la categoría proyectada. La categoría pasiva se crea cuando la fuerza que la produce actúa sobre su gravedad. Y aquí podemos ver reflejado lo que es el patrón producido por goteo o por flujo. En cambio, en la categoría proyectadas, la mancha se produce cuando una forma de energía ha sido transferida desde la fuente de origen de la sangre, y estas son creadas cuando sale la sangre expuesta por un objeto en acción a una fuerza mayor que la fuerza de la gravedad. Y por último, hablaré sobre la recolección de esta muestra. El rastreo, ya que es importante, así como el examen metódico, porque pueden estar visibles o invisibles. Se pueden documentar todas las manchas de sangre durante la investigación preliminar. Los proyectiles pueden contener restos de tejido y sangre. Si la sangre cayó en la tierra y fue absorbida por esta, se debe recoger una cantidad suficiente para obtener toda la sangre. Se coloca en un envase de vidrio o plástico, se sella y se anota la información necesaria. La muestra se tiene que enviar rápidamente al laboratorio para evitar las bacterias y el mojo que la tierra puede ocasionar. Para recolectar una muestra de la sangre seca, se puede utilizar una navaja de afeitar o un bisturí. Hay que desinfectarla navaja o el bisturí, aunque estas estén nuevas. Se coloca un papel limpio previamente doblado y secado con cinta adhesiva debajo de la mancha, de modo que se reciba la costra al ser raspada. Luego se doble el papel y se guarda en un sobre sellado. La ropa de las personas y de la cama, cuando están húmedas, deben ser envueltas de una manera. Para evitar la transferencia, se puede colocar un trozo de papel limpio entre cada capa de tela. Y por último, esta evidencia puede contener también lo que es vello púbico, fibras o manchas de semen, que al igual esto ayuda a lo que es en la investigación de este tipo de fluido. Tengan todos y todas muy buenas noches. Mi nombre es Mayra Anabel Rivera Leiva
y yo les voy a hablar un poco sobre el análisis o el examen forense del cabello para darle continuidad al tema principal, que es el laboratorio químico y físico forense. En esta presentación vamos a ver un poco sobre las características del cabello, sobre la estructura del cabello, pero ahorita les voy a hablar en sí o les voy a dar un concepto de qué es el pelo. El pelo en los seres humanos, también llamado cabello exclusivamente, cuando se trata de pelo humano en la parte de la cabeza, es una continuación de la piel cornificada formada por fibra de queratina y constituida por una raíz de un tallo. Ahí en la parte donde menciona que dice que es la queratina, como es la capa, la que le da la rigidez y la firmeza al cabello. Y que por supuesto para hacer cualquier examen o cualquier análisis del cabello necesita todo un material o todo un equipo y es por ello que entra en la parte del laboratorio químico y físico forense. También es necesario, aparte de conocer un poco sobre el concepto, conocer en sí los antecedentes del estudio del análisis del cabello. Y eso lo vamos a ver en la siguiente filmina. Bien, en esta parte es importante conocer una fecha que es fundamental para este análisis, y es la fecha del 1847, que pasó en este entonces, fue cuando se asesinaron a la duquesa de Praslin. En ese momento, como no se tenía muchos instrumentos para hacer los análisis, entonces lo que se hacía era una comparación de cabellos, y eso fue lo que pasó. El arma homicida estaba junto al cuerpo, y lo que había en ella eran cabellos. Y es ahí donde iniciaron un estudio, un análisis comparativo con las personas que tuvieron contacto con la duquesa, y así pudieron determinar la persona que cometió el hecho homicida. Pero solamente hasta ahí, sin utilizar ningún otro recurso. Más adelante, o 10 años más tarde, estamos hablando del año 1857, con Alexander Lacasagne, escribió un el cual lo tituló Del examen fisiológico del pelo y de los cabellos. El señor lo que hacía era motivar a otras personas, a otros profesores, para que continuaran con el análisis del cabello, porque él decía que era un indicio muy importante y determinaba las etapas de donde se cometió un homicidio. Y tuvieron la oportunidad de hacer un análisis a unos cuerpos donde solamente quedaban los huesos y el cabello, pero lo hicieron casi similar, la misma que el año 1847, porque solo hicieron unas comparaciones con los testimonios de los familiares y pudieron determinar a través de la comparación de quién le pertenecían esos restos. Y ya en el año de 1869 encontramos al profesor alemán. Escribió un libro titulado El pelo humano y su significación fisiológica, patológica y forense. Hasta ese momento no se tenía mayor conocimiento acerca del pelo, pero ya con este libro se empezaron a tener conocer un poco sobre las características del cabello y determinar, por ejemplo, si el pelo de una mujer es igual que de un hombre, si el del hombre es igual que el de un niño o un pelo teñido, y así diferenciaba con el pelo de un animal también. Ese libro marcó mucho la trayectoria de este análisis. Posteriormente, y en sí, quien marcó el análisis fue Hans Gross en el año 1893. Hasta ese momento dijeron que, ya tomando en cuenta en sí cómo había venido la historia con la comparativa y después ya conociendo un poco las características, se dijo que el pelo era indispensable estudiarlo porque si alguien moría envenenado, dura 5 días el veneno en la parte de la raíz del cabello. Entonces ahí empezaron a darle más importancia a dicho estudio. En la siguiente filmina lo que vamos a visualizar es un poco sobre en esta filmina encontramos la estructura del pelo, pero para comprender de qué manera se realiza el cotejo de pelos es necesario estudiar cómo están constituidos y luego cuáles son los elementos diferenciales, como ya les mencionaba. Cada uno posee sus propias características, porque por ejemplo en cada especie posee un pelo característico de tanto longitud, color, forma, apariencia de raíz y características internas que solo se van a reconocer si son evaluadas microscópicamente, y lo cual ahí se va a distinguir de uno con respecto a otro. Entonces, se puede afirmar que la estructura del pelo es fundamental
fundamental en medicina legal para distinguir si el pelo es de un animal, si es de un humano, si es de un hombre, si es de una mujer, si es un pelo teñido, y de qué manera el cuerpo, incluso se puede determinar la edad del individuo con este análisis. Todos los pelos, como ya les mencionaba, y por ello son diferentes, y es por ello que es muy útil distinguir las personas en casos de conflictos delictivos. La comparación de los pelos es a través de un microscopio, que hay que determinar, por ejemplo, cómo pudo haber ocurrido ese delito, o sea, los pasos que se tienen que llevar, y es por eso cuando mencionan que cada indicio se tiene que enumerar, ¿vea? Y es a través del pelo, también se puede determinar todo ese procedimiento. Asimismo, el pelo se estructura en 4 partes. Encontramos el bulbo piloso, si ustedes lo pueden observar ahí en imagen, tal vez sería un poco pequeña, pero el bulbo piloso se encuentra la parte de la raíz, la parte del tallo y la punta. Y ya cuando mencionamos la cutícula, la corteza y la médula, esas son prácticamente las 3 capas de las cuales se constituye un cabello. Entonces, pero es fundamental determinar, por ejemplo, con qué consiste en cada una de ellas. La cutícula es la capa o la parte más externa, puesto que envuelve las otras 2 y protege el pelo de las agresiones externas. Cuando hablamos ya de la médula, esta está formada por células queratinizadas, laxantes unidas, están presentes solamente en los pelos más gruesos. La médula puede ser continua, interrumpida. Por ejemplo, cuando estamos hablando de que la médula es continua, es como una gran cantidad de animales, y luego generalmente ininterrumpida es en los humanos o en los monos también, incluso en los caballos. La córtex o corteza está constituida por fibra de queratina, por lo que es la capa que se proporciona la resistencia al pelo y contiene los pigmentos que le dan color. La médula es la capa inferior y guarda una gran cantidad de aire que proporciona al pelo las características de aislantes. Entonces, eso es en cuanto a la estructura del pelo. Ahora, en la siguiente filmina, vamos a ver un poco sobre las características del pelo. Bien, como ya les mencionaba, cada pelo se distingue, si es de un animal, si es de un humano, pero en esta parte vamos a ver principalmente el pelo humano. Entonces, dentro de las características se encuentran la textura, que está fina, es delgada, la cutícula tiene escamas pequeñas, canas cerradas y que rodean todo el tallo. También tenemos la médula estrecha como otra característica, fragmentada o ausente, y la corteza gruesa, que tiene de 4 a 10 veces mayor que el grosor de la médula. Y por último tenemos lo del pigmento. Como les decía, con respecto a lo de las características del pelo, no hemos profundizado mucho en esto, nos hemos centrado más en cuanto a las características del pelo humano, pero les voy a hacer una pequeña mención al respecto. Con respecto a estas características, al ser analizadas son sumamente distintas, se observan distintos colores, por ejemplo, a veces van de gris, café, rojo, otras estructuras que son demasiado finas, y eso es lo que hace la distinción entre el pelo humano. Ahora, en cuanto a las características, hablaremos solamente eso al respecto, pero también es importante después de eso tomar en cuenta la toma de muestras, cómo se va a desarrollar la toma de muestra en una escena del delito. Esto lo vamos a ver, nosotros veremos es cómo se realiza la toma de muestra de un cabello. En la primera parte, si ustedes se observan bien, dice que tienen que ser levantados con una lógica de clasificación. Esto es lo que el licenciado ya nos ha explicado en clases anteriores, que dice que cada muestra o cada hallazgo tiene que ir enumerando lo que 1, que 2, que 3, según cómo se vayan encontrando. Por ejemplo, quiero mencionarles que cuando el médico forense examina un cadáver durante la autopsia, deberá levantar previamente todo el pelo adherido como a las ropas, tiene que levantar el pelo adherido a los relojes, si anda cadenas y todas esas partes, o incluso tiene que levantar los pelos adheridos a las uñas, porque se puede hacer un delito de un delito sexual. Entonces todo eso tiene que ir con la lógica de clasificación, uno por uno, y el lugar donde fue levantado. Al levantar los pelos del escenario de un hecho de un homicidio, se debe señalar, por ejemplo,
Con un croquis planimétrico, tiene que ilustrar todos los lugares donde se encontraron los indicios. Ahí en la filmina hemos puesto una pequeña imagen de cómo se va a realizar, y tiene que indicarse, como ya les hemos mencionado, esa secuencia numérica, porque es muy importante para luego determinar, vea, cómo se desarrolló ese hecho con esa escena delictiva. Con respecto a si se toman los pelos en la cabeza, se hace un análisis en la cabeza de las víctimas o un sospechoso, la metodología de muestreo tiene que ser la siguiente. Como el pelo es sumamente diferente, aunque sea en una misma persona, posee algún grosor, color, entonces para poder identificarlo y que el análisis sea de una manera eficaz, tiene que cortar como 3 pelos de la parte de los 100, otros 3 de la parte de arriba y a la parte de abajo también. Entonces así se va tomando las diferentes tonalidades, los diferentes grosores del cabello, y pues también la coloración, ¿verdad? Porque cada uno es diferente. Y otra cosa es que es muy importante, que eso mencionarles, es que cuando se desea muestrar un pelo pubiano, en un caso de un delito sexual, por ejemplo, dado que el mismo se desprende con mucha facilidad, pudiendo depositarse pelos de uno sobre el pubis de otro, se escoge efectuarse una doble toma de muestra. ¿Cómo va a ser la primera? La primera va a peinar toda la parte del vello pubiano, pero ese va a ser el pelo que se encuentra desprendido. Sí, y luego la segunda es que tiene que cortar y hacer ese análisis comparativo de los pelos testigos. Los pelos, pero luego de eso, ¿cómo se tiene que hacer después de tomada esa muestra? Los pelos recogidos tienen que ser colocados en frascos, en bolsitas de nylon. Sin duda alguna, el requisito esencial para la conservación, solo cuando se trata de muestras de cadáveres en descomposición por razones higiénicas, se recomienda que la colocación de esos pelos ya no sea como en bolsitas de plástico o en cualquier otra sustancia, sino que tiene que ser frascos con un cierre hermético. Ese es el consejo que tenemos que tomar en cuenta, o que tienen en cuenta los médicos forenses. El cotejo de pelo se realiza con un microscopio comparador, y el cotejo se debe realizar siempre, como ya se les he mencionado en un principio, pelo a pelo, uno por uno. No empezar a hacer varios pelos a la vez, porque ya si el análisis o el estudio no va a ser efectivo y no se va a poder determinar pues cómo se desarrolló en la escena o las etapas en la escena del delito. La técnica de iluminación debe ser de luz blanca, transmitida, y nunca de luz incidente, ya que el pelo tiene un espesor y un color que requiere ser atravesado por una luz para observar todas las características. Tampoco se deben utilizar filtros polarizados. Entonces, tanto se tiene que ir a hacer la individualización de cada cabello, se tiene que tomar en cuenta la parte de la luz y cómo se va a hacer cada uno, cómo se va a hacer el procedimiento. Entonces, esa manera es que va a ser efectivo. Y con respecto solamente a eso, llegamos con respecto a la toma de muestras.